Protesta la Embajada de Israel por la declaración institucional del gobierno de Guipúzcoa. ¿Y qué va a pasar? Nada. Nos lo va a decir un miembro de este gobierno, es Ander Rodríguez, diputado foral. Ander, arratsaldeón. Arratsaldeón. ¿A ti qué te parece la posición de la embajada protestando? Bueno, ha acusado al gobierno que tú representas, al gobierno de la Diputación, de fomentar el odio contra Israel. Bueno, nosotros y nosotras lo que hacemos como gobierno foral, después del pronunciamiento de la embajada israelí, es ratificarnos en la postura que hayamos adoptado. Porque sí que entendemos que es incomprensible que un gobierno no adopte un posicionamiento claro y un posicionamiento cuando estamos hablando de derechos individuales y colectivos de personas y de pueblos. Por lo tanto, lo primero que habría que invitar sería a leer la declaración institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En la misma sí que se menciona y se habla y se apuesta por el respeto de los derechos del pueblo palestino, pero no se menciona la construcción de un Estado, aunque entendemos que dentro de esos derechos del pueblo palestino está, cómo no, el reconocimiento de un Estado palestino viable. Ander, pero de todas formas ese posicionamiento parece ser, según tú crees que es lo que ha molestado, es lo que molesta al gobierno de Israel, en este caso a la embajada, que es la que ha protestado y ha acusado. Bueno, es un capítulo más, ¿no?, del despliegue de la diplomacia del Estado de Israel, que tiene una actitud especialmente hostil y de poner en el punto de mira aquellas no solo instituciones, sino grupos o personas, habéis mencionado el caso de la periodista de Radio y Televisión Española, que son pues especialmente críticas con la actuación de Israel en Palestina o que no mantienen una posición ambigua al respecto, una posición ambigua como mantienen otras instituciones, incluido el Gobierno del Reino de España. De todas formas hay declaraciones institucionales que hemos incluso mencionado aquí. El gobierno de Navarra hacía una declaración institucional. ¿Por qué crees que hay una respuesta tan enérgica y vamos a decir una acusación tan directa al gobierno de la Diputación de Guipúzcoa por esta declaración, Ander? Yo creo que está relacionado, aunque es una pregunta que habría que hacer al embajador israelí en el Reino de España. Lo hemos intentado, Ander, que te conste. ¿Verdad? No han querido. Pero nosotros y nosotras creemos que está relacionado con la contundencia y con la falta de ambigüedad de los procedimientos públicos que se realizan. Desconozco los términos de la declaración, creo que es del Parlamento navarro, no tanto del Gobierno navarro, que sí que camina más en esa ambigüedad calculada en las relaciones internacionales, pero nosotros y nosotras en este Gobierno foral siempre hemos sido claros y no entendemos que pueda haber ninguna equidistancia en este tipo de conflictos, ni pueda haber ningún tipo de equidistancia cuando estemos hablando de derechos individuales o colectivos. Ya, Ander, pero es que en esta mesa habíamos escuchado a una persona que estaba criticando de alguna manera pues el hecho de tomar parte con una declaración institucional de ese calado, ¿no? No sé, si a ti te parece, lo digo más que nada porque las palabras de esa persona eran el gobierno de la Diputación de Guipúzcoa está representando no a un partido, sino a unos ciudadanos y ciudadanas de un territorio. Bueno, yo en primer lugar invitaría a leer los términos de la declaración. Los términos de la declaración no dice otra cosa, es decir, que después del asesinato, que también se critica en la propia declaración, de 3 jóvenes israelíes, la respuesta del gobierno de Israel es totalmente desproporcionada. No tiene ningún tipo de... no siguen los principios de proporcionalidad y cautela de manera evidente y por lo tanto lo que estamos hablando es de un castigo que se está infligiendo, un castigo colectivo sobre el conjunto de la población palestina. Y los datos, pues evidentemente se muestran tozudos. UNICEF daba algunos datos en el 400 niños muertos. Efectivamente, 1.800 muertos, 1.300 de ellos civiles y 400 niños y niñas. Por lo tanto, los datos refuerzan la crítica a la Diputación cuando hablaba de que se está infringiendo ante el pueblo de Palestina por parte del gobierno israelí de un castigo colectivo. Y lo que decíamos es que constituye una grave violación de los derechos humanos y de los derechos básicos. Lo de la grave violación de los derechos humanos y que la actuación del gobierno israelí es contraria al derecho internacional, lo está diciendo la propia Organización de Naciones Unidas. Nada sospechosa de connivencia, ya no solo con Hamás, sino incluso con el gobierno palestino, a la vista pues de la bochornosa actuación que están teniendo. Ander, una pregunta.
¿Os esperabais esta respuesta por parte del gobierno, concretamente por parte de la embajada? Yo, vamos a ver, llama la atención que haga una declaración institucional el gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, no quito ningún mérito, pero llama la atención que la embajada haya contestado en estos términos y tan rápidamente. ¿A vosotros os sorprendió la respuesta? Lo digo más que nada porque no sé si esto lo esperabais. No, nosotros no esperábamos una respuesta semejante, sobre todo una respuesta exclusivamente dirigida a la Diputación, no solo a la Diputación, como bien habéis recordado, sino multitud de ayuntamientos de diferentes colores políticos en Euskal Herria se han posicionado en favor del respeto de los derechos individuales y colectivos del pueblo palestino, si quieres con mayor contundencia que lo realizado por parte de la Diputación Foral. Por lo tanto, sí que nos sorprende. No nos sorprende tanto la respuesta o la rápida respuesta del aparato de propaganda israelí, que está haciendo un trabajo para intentar convencer a la comunidad internacional de la bondad de sus actos, ¿no? De sus terribles actos. Fíjate, acabas de decir el aparato de propaganda. Precisamente el gobierno israelí, y vuelvo al tema de la reportera de Televisión Española, de eso acusaba a la reportera. De no estar haciendo... Vamos, le ha acusado de activista. Te colocan en el punto de mira, si quieres... no supone ningún riesgo para la Diputación Foral de Guipúzcoa, es decir, que apunte hacia un supuesto odio al pueblo israelí cuando lo realiza en los términos realizados y para con una institución como la Diputación de Guipúzcoa, pero han puesto en serio riesgo apuntando a esta periodista y de hecho pues sorprende la tibia reacción de la televisión pública española en defensa de la periodista y del buen hacer de la periodista. Ander, un momentito, porque aquí hay colaboradores, uno de ellos me estaba haciendo una señal, yo no sé si quería aportar algo, comentar algo con el responsable del gobierno de la Diputación. No, simplemente que hay precedentes también en cuanto a pronunciamientos de la embajada israelí en el Reino de España. Por ejemplo, cuando algún club deportivo israelí se ha enfrentado a un club deportivo vasco en determinados deportes de básquet. Y el público ha mostrado banderas palestinas y pancartas en solidaridad con el pueblo palestino, y el pronunciamiento también ha sido incluso de manera preventiva, ¿no? Cuando se ha vuelto a enfrentar de manera preventiva, la embajada israelí ha movido los hilos para tratar de evitar que se muestren públicamente estas pancartas o banderas de apoyo al pueblo palestino. Entonces tampoco es ninguna novedad lo de la embajada israelí. Sí, no quería establecerlo en términos de, no era mi intención establecerlo en términos de novedad, sí es cierto, pero también es cierto que ante multitud de posicionamientos públicos, se menciona uno en el campo del deporte, ¿no?, de crítica hacia la actuación de Israel en Palestina, la reacción sí que ha sido, si quieres, selectiva, ¿no? No ha sido constante, es decir, no ha habido un despliegue del aparato de propaganda constante, pero sí que ha sido selectiva. Y en esta selectividad, pues seguramente se eligen las respuestas más contundentes o más firmes para ser atacadas por parte de ese aparato de propaganda. Al final, la cuestión es que en los términos que se dirige, y hablando de que se fomenta el odio por desconocimiento, creo que los datos son claros y, por desgracia, son tremendamente crudos. También hay que afirmar que esta explotación del victimismo, porque es una explotación de cierto victimismo, es decir, es cierto que el pueblo israelí históricamente ha sido víctima, pero eso no te da derecho a ser verdugo y, sobre todo, que no se te juzgue como tal. Vale, son palabras del diputado foral Ander Rodríguez, al cual agradezco que haya intervenido. Es que ricasco, Ander. Sí, es que ricasco,